Falta Tomás, ¿no? Sí. Bueno, al final no sé qué pasó con Pablo, no se reunió, no contesta. ¿Se me está escuchando? Bueno. Bueno, sigamos. Les hago una pregunta antes de seguir. ¿Les jode que fume? ¿No? No, Fuma tranquilo. porque no se ve. Total, no estamos en presencialidad, así que bueno. Les decía, si nos detenemos a observar la experiencia angustiante del niño en esta etapa, veremos con suma frecuencia, no, esto ya lo dije, vamos a la otra diapositiva, no puedo pasar. Bueno, entonces los padres lo felicitan, le festejan, lo aplauden en el acto en que el niño se despide de sus partes más preciadas. Entonces, lo aplauden, entonces la vivencia que tiene el niño, la creencia que va a albergar, es que sus padres lo aman. Entonces, de esa manera pierde la angustia o el temor que antes tenía ante no cumplir con la demanda parental de que expulsen eso tan preciado que es para él, que es el objeto parcial, ese es caca, ¿sí? En este sentido, será de esta manera como el niño comienza a internalizar la idea de que para ser amado por el otro se le impone como condición necesaria cierto acto de entrega o retribución. En este caso, el niño debe cumplir con la demanda parental de cagar, de entregar su caca al modo de un obsequio. Bueno, su fase expulsiva. A través de la acción de cagar, el niño comienza a obtener una nueva modalidad de satisfacción opuesta a la anterior, que era retener. El retener ya no traerá tanta satisfacción, dado que podría llegar aparejada la pérdida de amor, ya lo vimos. Entonces, de lo que va a gozar es de expulsar, porque de esa manera se obtiene la aprobación, la felicitación del otro, y por lo tanto la confirmación de que es amado. Sin embargo, no en cualquier contexto. Y acá viene la ambivalencia afectiva característica de esta etapa fase sádico-anal. Otra vez la demanda parental. Acá no tenés que cagar, espera un rato. Entonces el niño retiene de nuevo, porque la cultura, la realidad social que lo circunda, posee cierto sistema de códigos, pautas, normas, valores y costumbres que se le comienza a imponer al niño de manera inevitable a través de las voces de los padres. Es lo que se llama socialización primaria. O sea, en esta segunda fase del desarrollo, la fase sádico-anal, van a empezar a aparecer las primeras normas que el niño va a empezar a internalizar en su psiquismo. ¿Sí? Las primeras normas, las primeras pautas de convivencia social, de socialización. La socialización primaria es la que justamente se da en el ámbito endogámico intrafamiliar. Ay, ¿por qué en blanco? Bueno. ¿A ustedes le aparece en blanco? Sí. Lo raro, bueno. Entonces ya no está bien cagar en cualquier lugar ni en cualquier momento. No está bien no poder aguantar un poco más para poder hacerlo luego en casa como se debe. Como se debe. Ven acá la norma, ¿no? La ley, como se debe, el deber hacer.
Entonces, lo que le decía, comienza el juego de la ambivalencia afectiva. Ambivalencia, amor, odio. La lógica sería, el otro me pide que cague y me felicita por hacerlo, para luego demandarme que retenga, que aguante, porque si cago en cualquier lugar, me reta, me regaña. Ante semejantes vaivenes contradictorios, aparecen en el niño las dudas y las rumiaciones. Si cago, entonces, ese regalo que doy, ese obsequio, ¿será apreciado por el otro y entonces me amará o me felicitará? ¿O por el contrario, me reprobará porque no es el momento adecuado para hacerlo? Duda existencial, ¿no? Para el nene, qué terrible, bueno. Y acá empieza a aparecer el componente sádico destructivo de la pulsión anal. Ante estas situaciones que generan tanta duda, tanta rumiación, tanta incomprensión, empieza a aparecer el sadismo, el enojo, la bronca. Comienza a descargar todo su sadismo con las armas que tiene más a mano, es decir, su caca, sus heces. Bueno, también los dientes, como ya les dije, no va a succionar el pecho por mera finalidad nutricia o para obtener la satisfacción de una pulsión oral, sino que morderá para lastimar al otro, para lastimar a la madre. Melanie Klein, que es una autora post-freudiana, psicoanalista de la escuela inglesa, afirma que el niño llega a utilizar sus excrementos al modo de proyectiles dirigidos hacia la madre. Son instrumentos que le permiten descargar sus impulsos sádico-destructivos. O sea que literalmente se le caga encima. La enchastra, la ensucia para demostrarle que se encuentra enojado, y la madre en ese acto lo reprueba, lo reta. El niño, ahora culposo, temeroso, arrepentido, temeroso de perder el amor, volverá a retener. ¿Se entiende entonces la ambivalencia amor-odio? ¿Por qué tanta ambivalencia en esta fase? Bueno, sí. Diques psíquicos, concepto fundamental. En esta fase comienzan a estructurarse en el psiquismo infantil unos primeros esbozos vinculados a los sentimientos de culpa y escrúpulos morales tales como la vergüenza, el asco y el pudor. A esto de la neurosis obsesiva no le den mucha bola ahora porque después lo vamos a ver en los caminos de formación de síntoma. Pero bueno, sobre todo la culpa. Al niño se le comienza a decir al modo de mandatos o imposiciones morales qué cosas están bien y qué cosas están mal. Lo que se debe y lo que no se debe, lo permitido y lo prohibido, los buenos modales y los malos modales. No me lastimes, no está bien arrojar objetos, no está bien generar desórdenes, tenés que juntar el desorden que generaste, tiraste todos esos juguetes, andá y levantalos, no está bien generar tanto desorden, no está bien que te cagues encima, tenés que aguantar, tenés que retener, todo un sistema de normativas que se le empiezan a imponer al nene, a partir de las cuales el niño empieza un proceso de internalización de esas normas. Normas morales impuestas por las voces de los padres, es decir, en la socialización primaria. La vergüenza, el asco y el pudor son los diques psíquicos. Diques que Freud llama diques psíquicos. Y sentimiento de culpa. O sea, en la medida en que, por ejemplo, el niño se le caga encima a la madre y la madre lo reta, por ejemplo, el niño siente culpa y ese sentimiento de culpa es un dique psíquico. ¿Se entiende la idea? O el asco o la vergüenza son diques psíquicos. Bueno, conclusión.
La fase sádico-anal se corresponde, bueno, ya lo dijimos, con los inicios de un proceso de internalización de las normas y las leyes morales. Y esto se produce gracias a un mecanismo de deserotización, palabra difícil, de los componentes sexuales y sádico-destructivos de la pulsión. ¿Se entiende esta idea? Deserotización de los componentes sexuales y sádico-destructivos de la pulsión. ¿Se entiende? Tomás dice que sí, Iván dice que no. Bueno, la deserotización, bueno, el niño, decíamos, estaba muy gozoso y obtenía mucha satisfacción sexual en el retener y en el expulsar. Sin embargo, tiene que renunciar, tiene que deserotizar esa práctica sexual para no perder el amor de los padres, ¿sí? Eso es deserotización. Sin embargo, son los primeros esbozos de internalización de la ley parental. Porque aún, dice Freud, no se han desplegado en su máxima potencia, habrá que esperar que se concluya la dramática edípica que se desarrollará en la siguiente fase, que es la fase fálica o la llamada también fase genital. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿No? Bueno. Fase fálica. Primero, tenemos que aclarar que se llama fase fálica porque en esta fase el pene va a adquirir el valor simbólico de potencia, de poder, ¿sí? Más allá de que la niña posea otro órgano sexual que no sea el pene. El pene en esta fase, tanto para el niño y para la niña, va a adquirir el valor simbólico de poder o de potencia. Por eso se llama fase fálica. Y no genital, por ejemplo, que también se llama genital, pero sobre todo se llama fálica. Pero bueno, no se llama fase vaginal, por ejemplo, ¿no? Zona erógena, por excelencia, los propios genitales. El pene en el niño, el clítoris en la niña. Acá va a haber una coincidencia entre la zona erógena, que son los genitales, el pene y el clítoris, y el objeto parcial de la pulsión. ¿Por qué? Porque el niño va a obtener la satisfacción sexual, se va a procurar el goce sexual a partir de la estimulación de estos objetos parciales de la pulsión. ¿Sí? Zona erógena, genital. Objeto parcial también es el genital. ¿Entienden por qué la coincidencia? Por eso hay autoerotismo, la práctica sexual onanista o masturbatoria, masturbación infantil, estimulación autoerótica de los propios genitales, frote, roce, toqueteo, etcétera, etcétera. Se llevan la mano a los genitales y obtienen la satisfacción de esa manera los niños en esta edad que va aproximadamente desde los 3 a los 6 años. Sin embargo, va a aparecer otro tipo de práctica sexual, se va a abandonar un poquito la práctica sexual autoerótica, porque comienza a aparecer una modalidad de satisfacción pulsional que justamente deja de ser autoerótica o autista para pasar al campo del otro. Campo del otro es un concepto de Lacan igual, pero bueno, está bueno meterlo acá. Esto testimonia el placer de mostrar y de ver, ¿sí? Las pulsiones exhibicionistas y las pulsiones voyeuristas, o sea, placer
de ver y demostrar, exhibir y espiar. Se muestra y se espía al otro. Se muestra los propios genitales, por ejemplo, el niño que tan orgulloso está de poseer ese objeto tan apreciado, su propio pene, lo exhibe con finalidades seductorias hacia el objeto materno, hacia la figura materna, por eso la pulsión exhibicionista. Y bueno, la pulsión también voyerista aparece también en esta fase, la pulsión de ver a los padres en escenas sexuales, por ejemplo, aparece mucho. Bueno, nos vamos a meter de lleno ahora en la segunda tópica freudiana. Ya vimos la primera tópica, que era la división del aparato en 3 sistemas o 3 lugares: inconsciente, preconsciente, consciente. Ahora la segunda tópica freudiana va a ser yo, ello, super yo. ¿Por qué nos vamos a meter con la segunda tópica freudiana? Porque en el complejo de Edipo justamente van a entrar en tensión y en contradicción recíproca estas 3 instancias. Y en realidad me faltó agregar una instancia, porque en la segunda tópica freudiana va a estar el yo, el ello y el super yo, que está bien formularlo así porque son las 3 instancias psíquicas, pero falta otra instancia, que no es una instancia psíquica, es una instancia que es real, es la realidad exterior, la instancia de la realidad exterior. Entonces digamos que son 4 instancias, no son 3 instancias. Pero son 3 las que van a conformar el psiquismo. Y la cuarta instancia va a ser la realidad objetiva por oposición a la realidad psíquica, que va a comprender estas 3 instancias. Bueno, y para explicar también la gramática edípica y cómo se internaliza la ley paterna o la amenaza de castración, que ya la vamos a ver, Freud acude a un mito de Darwin, no sé si conocen a Darwin, un biólogo moderno, que bueno, que inventó un mito que lo tituló como el mito de la horda primitiva o la horda primordial. Me acuerdo que un compañero, cuando yo cursé psicoanálisis en la facultad, en el parcial se le preguntó por el mito de la horda primordial y contestó, en vez de horda con H, puso gorda con G, el mito de la gorda primitiva. No, lo que me cagué de risa fue terrible. Bueno, sigamos. Bueno, Freud se apoya en estas 2 cosas, en estos 2 operadores, para dar cuenta de cómo se inicia, desarrolla y concluye el complejo de Edipo, complejo que se despliega en la fase fálica del desarrollo libidinal. El mito de la horda primordial cuenta que hay un grupo de personas, digamos, primitivo, ancestral, muy primitivo, como verán en la imagen, en donde es un grupo familiar, digamos, ¿no? Es como una familia. La horda es como un grupo familiar, donde hay un padre vivo y real que goza de todas las mujeres de ese grupo familiar, de toda esa horda. Entonces, goza sexualmente de su esposa, o de su cónyuge, de su compañera, de su esposa, de lo que sea, pero también goza de sus hijas. O sea que comete el comercio sexual con sus hijas, comete el incesto con sus hijas. Pero también hay hijos varones, púberes, que están celosos del padre y que desean gozar al igual que él. Es decir,
consumar el incesto, tanto con su madre, con sus hermanas. Sin embargo, este padre gozador les impone a estos hijos varones una ley o una prohibición insensata. Insensata significa que no va a ser una ley tan totalitaria y tan absolutista que no va a servir, les va a decir a sus hijos: yo les reservo el derecho de admisión, voy a ser el único que pueda acceder al comercio sexual con mi mujer y con mis hijas. Ustedes no van a poder. Y en la medida en que alguno de ustedes intente hacerlo, lo mataré. Bueno, esa es la ley o prohibición paterna que goza de todas las mujeres. Estos hijos varones un día se hartan de esa ley tan insensata, sin razón. Sin razón es porque simplemente prohíbe y no da una razón de esa prohibición. No les explica a los hijos por qué no pueden acceder al incesto, no les explica, no les da las razones del por qué. Simplemente les dice que no y punto. Por eso es una prohibición insensata, sin razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo soy el único que puede, ustedes no, y punto, se acabó el asunto. Un día estos hijos varones se hartan, no pueden más, son púberes. Entonces, digamos que se reúnen colectivamente para cometer el asesinato del padre, el parricidio. Organizan un banquete, como una mesa de piedra, como un tipo de mesa de piedra, y cada uno de estos hijos devora una parte del padre muerto, un fragmento del padre muerto. O sea, una especie de canibalismo, ¿no? Lo devoran canibalísticamente, lo incorporan vía canibalística. Y de esta manera se identifican con un fragmento de su poder. O sea, que en el acto de incorporarlo y devorarlo vía oral canibalística, se van a identificar con esa ley prohibidora que les imponía en vida. Bueno, es lo que les decía, mediante este acto de incorporación vía devoración canibalística oral, se genera una identificación con la ley paterna. Esto termina desembocando en el surgimiento del núcleo del ideal del yo o superyo. Después lo vamos a ver con el complejo de Edipo esto. Pero ¿qué pasa? Una vez el padre muerto, ya lo llevan dentro porque se lo comieron. Y en ese acto de incorporación se identificaron con esa ley. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? El padre se ha vuelto más fuerte de lo que era en vida. Hay un padre muerto que ya está internalizado en el psiquismo por identificación a esa ley. Se internalizó en el psiquismo de estos hijos varones. Entonces, al identificarse a esta ley paterna, surge en ellos retroactivamente una obediencia retrospectiva, o conciencia moral, o sentimiento de culpa, pero sobre todo obediencia retrospectiva. Y entonces, a partir de cometer el asesinato del padre, serán ya los mismos hijos varones los que se autoimpondrán la prohibición que el padre les impartía estando en vida. O sea, ¿entienden que la ley paterna de carne y hueso en un primer tiempo lógico
cuando estaba vivo, el padre vivo y real, no servía para nada esa ley, y en un momento en que lo matan, lo devoran y lo incorporan, se identifican cada uno con un fragmento de su ley, internalizan esa ley, y ahí es cuando empieza a adquirir valor la ley paterna. Antes no servía para nada, no instituía orden de prohibición alguna esa ley, no servía, de hecho lo terminaron matando al padre. Sin embargo, una vez muerto, dice Freud, el padre se vuelve más fuerte de lo que antes era. Porque hay un padre simbólico, ya me estoy metiendo con Lacan, pero para que entiendan la idea, padre real versus padre simbólico. El padre real no servía para nada, la ley que imponía el padre real no servía, era una ley insensata que no servía para nada. En cambio, el padre simbólico, internalizado en el psiquismo como super yo, el super yo va a ser aquella instancia de la segunda tópica freudiana, que es la instancia de la ley, la instancia que normativiza, que dice que no, que dice que sí, que dice lo que se debe, que dice lo que no se debe, pero es algo que está internalizado, que opera a la manera de una voz interior y no exterior, como la voz exterior que provenía del padre vivo. Se los prohíbo. Ya los hijos no van a necesitar de esa voz exterior, que encima no sirve para nada. Ya la tienen adentro esa voz. El super yo es como una voz interior, que le dice al yo, podés hacer esto y no podés hacer esto. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Cualquier cosa, levantan los micrófonos. Bueno, entonces surge una obediencia retrospectiva. Obediencia retrospectiva en el sentido de que ahora, una vez muerto el padre, van a obedecer esa ley que el padre les imponía en vida. La conciencia de culpa que les aqueja por haber dado muerte al padre será aquello que impedirá el acceso al comercio sexual incestuoso con su madre y con las demás mujeres de la horda. Por lo cual suponemos que la cultura totemista, por eso el texto de Freud se llama Tótem y Tabú, ha dado inicio a los dos deseos prohibidos del complejo de Edipo, el incesto y el parricidio. ¿Qué pasa en el complejo de Edipo? ¿Cuáles son los dos deseos? Entrar en rivalidad con el padre y desear tener como objeto de la sexualidad a la madre, en el caso del niño, ¿no? El incesto y el parricidio. Lo cual da origen a la cultura civilizada y a la exogamia. Endogamia es incesto, exogamia es establecer lazos sociales y eróticos por fuera de lo que es los lazos intrafamiliares, socialización primaria, etcétera, etcétera. Es por fuera de lo familiar. Bueno, la segunda tópica freudiana, ya dijimos, es la división del aparato psíquico en tres instancias. El ello, el yo y el super yo. El ello va a ser la instancia inconsciente que contiene todas las pulsiones, tanto sexuales como destructivas. Sexuales, por ejemplo, acceder al incesto con la madre; destructiva, tomar como rival al padre para poseer a la madre. Se rige por el principio de placer, o sea, tiende a la descarga inmediata, en oposición al principio de realidad, que demora la descarga inmediata de la pulsión. Quedan 10 minutos. Y evolución dice acá porque justamente estamos viendo que el ello evoluciona. La sexualidad, la libido, las pulsiones sexuales van evolucionando, tienen un desarrollo. Fase oral, fase anal, fase fálica, periodo de latencia, pubertad, sexualidad adulta. ¿Se va entendiendo por ahora lo que es el ello?
Ok. Yo, contenidos en su mayoría conscientes, tenemos lo preconsciente también acá, se rige por el principio de realidad, esfera de procesos mentales superiores como la atención, la memoria, la cognición, la percepción. Actúa como intermediario entre el ello y el super-yo. Que actúe como intermediario entre el ello y el super-yo va a significar que siempre va a estar como un pobre vasallo, dice Freud. El yo dice es un pobre vasallo o un pobre esclavo que siempre tiene que estar obedeciendo las imposiciones o lo que el ello le exige, que es la descarga inmediata, o lo que el super-yo lo insta a reprimir por ser una instancia criticadora, represora, castigadora. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una pulsión del ello que se quiere satisfacer de manera inmediata, cogerse a la madre, por ejemplo, y el super-yo como una voz interior que le va a decir, no, no podés hacer eso. Deseas esto, pero no podés. Y el yo ahí va a reprimir esa moción pulsional del ello en pos de, digamos, mantener el status quo de la realidad moral, social, convivencial que lo circunda. ¿Se entiende? Super yo, instancia inconsciente. ¿Inconsciente por qué? Porque se le impone al yo a la manera de una voz interior. No es que lo escuchamos al super yo diciendo, no, no tenés que hacer esto. Es como algo que ya lo tenemos internalizado y opera de manera automática. Es una voz casi automática que se nos impone. En la psicosis vamos a ver que es una voz que se escucha. Es una voz que se oye en lo real. En cambio, en la neurosis es una voz silenciosa. No la escuchamos. Por eso Lacan dice, bueno, ya me estoy metiendo con Lacan, me encanta, dice Lacan que el inconsciente en la psicosis está a cielo abierto. ¿Por qué? Porque no está la barrera de la represión. En la psicosis no hay represión, no opera el mecanismo de la represión. Por lo tanto, esa voz superyoica que tendría que estar silenciada de alguna manera, no está silenciada y aparece la voz. Entonces aparece la alucinación verbal. Por ejemplo, sos una puta, qué sé yo. No sé, en los cuadros melancólicos, arrojate por la ventana. Entonces va el melancólico y se arroja por la ventana, porque obedece a esa voz superyoica que se le impone automáticamente a cielo abierto, dice Lacan, y va y se arroja por la ventana. Bueno, pero eso pasa en la psicosis, no en la neurosis. Bueno, volvamos. Contiene las reglas aprendidas en la primera etapa de la vida, era lo que decíamos, en la socialización primaria. Se rige por las normas morales, por los ideales, socialización y la tradición cultural. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Sí. Complejo de Edipo y complejo de castración. Bueno, ya no se los dije esto. Hay una premisa que se llama premisa universal del pene. Es una teoría sexual infantil que construyen en esta etapa del desarrollo tanto los varoncitos como las niñas. Y se trata de albergar la creencia de que todos los seres, tanto animados como inanimados, poseen pene. ¿Se entiende? ¿Qué es la premisa universal del pene? Después Lacan va a decir que es la premisa universal del falo, porque el pene es como que Freud se queda un poco corto.
digamos que reduce todo a una cuestión bastante biologista y anatómica, y Lacan lo lleva más a una cuestión simbólica, el falo como valor simbólico de potencia y poder. Por eso, premisa universal del falo va a ser para Lacan, pero para Freud va a ser premisa universal del pene. Bueno, esto puesto que por un lado el varoncito lo detenta, tiene al pene, y ha descubierto una modalidad de satisfacción sexual muy excitante a partir de cuyo uso o manipulación. De ninguna manera puede concebir la idea de que existan seres que no poseen lo que él sí y de lo que tan orgulloso se encuentra. El niño, entonces, capturado por esa parte de su cuerpo de la que tanto ahora goza, comienza a exhibirse ante la madre con fines seductores y de conquista, deseando desechar al padre tomándolo como rival. Yo me acuerdo que voy a hacer autorreferencia. Me acuerdo más o menos, sí, tendría 5 o 6 años, mi viejo tuvo que viajar por laburo y yo estaba chochísimo con mi mamá, durmiendo en la cama con mi mamá, y decía, la puta madre, que no vuelva más este hijo de puta, que no vuelva más. Yo deseaba que mi papá se quedara en Brasil laburando, no quería que volviera, quería quedarme con mi mamá porque gozaba en serio de dormir con ella. Bueno, en fin. Bueno, ya dijimos que el ello es la instancia psíquica que contiene todas las pulsiones. Freud la denomina como el reservorio pulsional, tanto sexuales como destructivas. En el caso del complejo de Edipo, las mociones eróticas dirigidas hacia la figura materna y las mociones pulsionales sádico-destructivas dirigidas hacia el padre. En el complejo de Edipo observamos que esta instancia aparece en oposición recíproca con las exigencias de la realidad exterior, y esa exigencia de la realidad exterior es la interdicción parental o la prohibición parental o la amenaza de castración. ¿Se va entendiendo? El niño, por temor narcisista de perder su pene, reprime el erotismo, o sea, se produce lo mismo que ocurría en la fase sádico-anal. Hay un proceso de deserotización. Reprime el erotismo dirigido a la madre, es decir, abandona el complejo de Edipo, por un interés narcisista de conservar su pene. Entonces, tenemos de nuevo el dualismo pulsional entre el yo y el ello, ¿no? Pulsiones sexuales, deseos incestuosos y sádico-destructivos, versus yo, pulsiones de autoconservación o interés yoico o narcisista de conservar el pene. Entonces se genera un conflicto psíquico, represión o sepultamiento del Edipo. Se quiere conservar el pene, entonces para conservarlo, la solución ¿cuál es? Reprimir las mociones pulsionales del ello y abandonar por lo tanto el Edipo. Queda menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar.